permitirnos entrar nuevamente hasta sus hogares a través del canal 394 de Total Play, y todos aquellos que nos quieran escuchar por www.alcancetv.org o por la página de la iglesia www.elbuensamaritano.df.org. Hoy, esta tarde, traigo un mensaje a la familia, un mensaje de grande bendición en estos últimos tiempos, donde los valores, los principios en la familia se han venido olvidando. El tema de esta tarde es el pueblo que se olvidó de Dios. Qué peligroso es cuando el pueblo se olvida de Dios. Qué peligroso es cuando la familia o nosotros mismos nos olvidamos de Dios. Dios dio muchas advertencias, muchas exhortaciones al pueblo de Israel de que no se fueran a olvidar de Él cuando los sacara de la tierra de Egipto, de las maravillas, de los milagros, de todas las cosas grandes y maravillosas que hizo Dios con ellos. Les dijo: no se olviden de mí, no se olviden de lo que yo les he enseñado, de todo lo que vieron, no se vayan a olvidar de mí. Pero tal parece que Dios les había dicho lo contrario, porque hicieron todo al revés. Dice en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, versículo 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. O sea, dice: y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué tan importante es de que seamos cuidadosos, de guardar toda nuestra área espiritual? Dice que debemos de ser irreprensibles, cuerpo, alma y espíritu. Dice: para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Qué importante que las guardemos en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. La familia para Dios es lo más importante, porque cuando hay familias cimentadas en los principios, en los valores, cimentadas en la obediencia de la palabra de Dios, son nuestras naciones, nuestras colonias, nuestras familias son engrandecidas. En una colonia, en una ciudad donde hay mucha familia cristiana, hay mucha bendición. La gente está intercediendo por los vecinos, la gente está intercediendo por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes. Qué bendición tan grande cuando verdaderamente el pueblo no se olvida de Dios. Pero desafortunadamente el pueblo de Israel se olvidó de su Dios. Cuando Dios habla a Abraham que salga de su tierra y de su parentela y fuera a la tierra que le iba a mostrar, le dijo: y te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esa es una promesa muy grande para nosotros. Esa es una promesa muy grande, pero siempre y cuando, hermano que me escuchas, no nos olvidemos de Dios. Siempre y cuando no nos apartemos de lo que la palabra de Dios dice. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19 también dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nosotros hoy en día como padres, hoy en día tú como padre, como madre, como familia, tenemos tal responsabilidad de que nosotros enseñemos estas cosas a nuestros hijos, para que cuando nosotros no estemos, ellos se acuerden de Jehová. Ellos se acuerden de Dios, ellos se acuerden del Señor Jesucristo. Tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando en una familia, hay una familia en una colonia, hay familias en una nación, la nación es engrandecida, la colonia es engrandecida, porque donde está el pueblo de Dios hay bendición, porque donde está el pueblo de Dios hay libertad. Tenemos una responsabilidad muy grande. Mas el pueblo de Israel se olvidó de Dios, se olvidó de Dios, se olvidó de su palabra, se apartó de su palabra, los amonestó, los exhortó a que no se olvidaran de él cuando salieran de la tierra de Egipto. En
En el Deuteronomio 6:12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate. ¿Qué tan importante? La semana pasada hablaba yo sobre que tenemos que cuidar, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y si es una parte esa, de no olvidarnos de Dios, y se lo advirtió al pueblo de Israel, no te olvides. En el capítulo 8 de Deuteronomios 8:14 dice, voy a leer desde el 12, dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tú vieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hoy en día se vuelve a repetir la misma historia. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos. Dios ha derramado su misericordia, su bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, y hemos adquirido muchas cosas, pero de Él viene todo. De Él son todas las cosas, y nos hemos olvidado de Dios. Muchas veces nos hemos olvidado de dónde viene todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo actualmente. Pensamos muchas veces, nuestro corazón se enorgullece y pensamos que nuestra sabiduría y nuestras fuerzas nos han dado todo lo que nosotros tenemos, y nos hemos olvidado de mirar hacia el cielo y darle la gloria y la honra a Dios y darle las gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Dice, no se enorgullezca tu corazón. Desafortunadamente hoy en día el corazón de nosotros se ha enorgullecido en muchos de nosotros por todo lo que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel se lo dijo, cuando Dios te bendiga, cuando yo te bendiga, cuando yo derrame bendición en tu vida, no se enorgullezca tu corazón y te olvides de mí. Hoy en día se vuelve a repetir la misma historia. Son tiempos difíciles. Cuando no hay familias, cuando el pueblo de Dios se ha olvidado de Él, se ha olvidado de su palabra, viene una pobreza espiritual, viene una ceguera espiritual, vienen tiempos peligrosos a nuestros hogares, a nuestra vida. No podemos, amado hermano, olvidarnos de Dios. Eso pasó en el libro de los Jueces, en el capítulo 3, en el versículo 7. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. A lo mejor en este tiempo no estás sirviendo a imágenes, pero tu ídolo posiblemente es el dinero, pero tu ídolo posiblemente sea el materialismo en estos últimos tiempos. A lo mejor no estás sirviendo a ídolos, pero te has olvidado de Dios. Ahora pasas más tiempo en tu trabajo. Ahora pasas más tiempo preocupado en el qué comer, en el qué vestir. Pasas más tiempo en el mundo que en las cosas de Dios. Nos hemos olvidado de Dios en estos últimos tiempos. Nos hemos olvidado, el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Y empezaron a desviar su corazón a otras cosas que no salvan, a otras cosas que no guardan. Se olvidaron de Dios y se volvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Oye, en este tiempo, ¿a dónde hemos vuelto nuestro corazón? Es importante, amado hermano, que no nos olvidemos de Dios, que no nos olvidemos de su palabra. El pueblo de Dios se olvidó del Dios de su salvación. En el libro de Salmos, capítulo 106, en el Salmo 106, versículo 3, 13 y 14, dice la bendita palabra de Dios, bien pronto se olvidaron sus obras, no esperaron el consejo. Muy pronto se olvidaron de las obras, cómo los sacó Dios con más brazo fuerte de Egipto, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios los introdujo a la tierra prometida con poder y milagros maravillosos. Todo eso se olvidaron. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de Dios, de dónde nos sacó. Muchos de nosotros nos hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en nuestra familia y en nuestro matrimonio y lo que está haciendo con nuestros hijos.
Muy pronto nos hemos olvidado de las bendiciones y de las muchas misericordias de Dios en estos tiempos. No podemos olvidarnos de Dios. El pueblo de Israel se olvidaron y no tardó en venir el juicio. Cada vez que se apartaban, cada vez que se olvidaban de Dios, venía el juicio de Dios sobre ellos. Venía la exhortación. No podemos, amado hermano, dice, bien pronto se olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Se entregaron a un deseo desordenado. Hoy en día, la vida de muchos de nosotros es un desorden. Nos hemos olvidado de hacer conforme a la voluntad de Dios. Ahora, la vida de muchos de nosotros, de muchas familias que nos decimos cristianas, que nos decimos pueblos de Dios, es un desorden. Y tenemos que empezar nuevamente a regresar al Dios de nuestra salvación. No nos podemos olvidar de Dios porque Él es nuestra única esperanza en estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos. No puedes olvidarte, no puedes ser que te digas cristiano y tu vida y tu familia sea un desorden. No podemos olvidarnos de Dios. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en sus soledades. Se olvidaron de Dios completamente. Se olvidaron, volvieron su corazón a otras cosas. En el libro de Oseas, capítulo 4, dice la Biblia que se olvidaron de su palabra. Se olvidaron de la ley, de los mandamientos que Dios les había dado. 4:1 dice, oír palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mientras no leamos y volvamos a la Biblia, no vamos a entender, no va a haber conocimiento de Dios, no vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Se olvidaron de su ley. Por eso más abajo en el 6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Y sabes por qué falta conocimiento en tu vida? ¿Sabes por qué falta conocimiento en tu familia de Dios? Porque te has olvidado de Dios, porque te has apartado de Dios, porque te has apartado de su palabra. Has dejado su palabra, te has olvidado de Él. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, capítulo 15, versículos del 1 en adelante, dice, vino el Espíritu de Dios sobre Asías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con él, y si le buscaras será hallado de vosotros, mas si les dejaras, él también los dejará. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con él. Ahora te das cuenta, amado hermano, ¿por qué muchas veces te preguntas o sientes que Dios no te escucha? Que oras y sientes que tu oración ya no te escucha, porque muchas veces nos hemos apartado de Dios, nos hemos olvidado de Dios. Muchas veces hacemos planes y ya no metemos a Dios en nuestros planes. Muchas veces tenemos proyectos y ya no metemos a Dios en nuestros proyectos. Muchas veces anhelamos algo, pero Dios ya no es parte de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Nos hemos olvidado de Dios. Dice el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios. Hoy en día, mucho pueblo de Dios ha estado mucho tiempo ya sin Dios. Muchos de nosotros estamos utilizando las Escrituras para dar nuestro mensaje. Y lo que debemos de estar haciendo nosotros es estar dando el mensaje de las Escrituras, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos olvidado de Dios y utilizamos las Escrituras para poder hablar nuestros pensamientos de nuestro corazón,
para poder hablar lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. Tenemos que utilizar la Biblia, tenemos que dar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que tenemos que hacer. El pueblo de Israel había estado mucho tiempo sin Dios, sin el verdadero Dios. ¿Cuánto tiempo en estos últimos tiempos está el pueblo de Dios adorando y glorificando a un Dios que no es el Dios verdadero? Hemos metido, hemos fallado, hemos errado, nos hemos equivocado, nos hemos desviado nuestro corazón a otras cosas que no alaban y glorifican el nombre de Dios. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Qué estamos enseñando hoy en estos días? ¿Estamos enseñando la palabra de Dios? ¿Estamos enseñando lo que el Señor Jesucristo nos enseñó? Cuando Jesucristo fue ascendido al cielo, dijo: he aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Tenemos que enseñar lo que Jesucristo nos ha enseñado. Jesucristo nos dejó un ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. No podemos olvidarnos de Dios en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que estás enseñando? ¿Qué es lo que qué es lo que estás aprendiendo? No te olvides de Dios en estos últimos tiempos. Dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñará y sin ley. Hoy en día se ha hecho a un lado la palabra de Dios. Hoy en día se enseña pensamientos de nuestro corazón y no los mandamientos de Dios, y no la ley de Dios. Israel se había olvidado de Dios. Israel duró mucho tiempo sin Dios verdadero. Israel no había quien enseñara la palabra de Dios, lo que él había establecido desde un principio. Estaban sin ley. Cada quien, dice el libro de los Jueces en los últimos versículos, que en ese tiempo no había palabra, que cada quien hacía lo que quería. Hoy en día parece que estamos igual. Hemos hecho a un lado la palabra de Dios, nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de su palabra. En el libro de Amós, capítulo 8, en el versículo 11, fíjate bien lo que dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviará a la tierra no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Va a llegar un momento que vas a anhelar escuchar la palabra de Dios y ya no va a estar. Va a llegar un momento donde vas a estar buscando, corriendo de aquí para allá, buscando donde enseñen la palabra de Dios. Y va a mandar el Señor un hambre, pero no de pan ni sed de agua, sino de oír, sino de escuchar la palabra de Dios. No nos tenemos que olvidar, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos a su palabra, a su ley, a sus mandamientos, para poder saber y hacer su voluntad. No podemos, amado hermano que me escuchas, olvidarnos de Dios. Hoy en día el pueblo de Dios, la mayoría del pueblo de Dios, nos hemos olvidado. Nos ha bendecido Dios, nos ha dado grandes cosas, ha bendecido nuestros hogares, ha bendecido a nuestra familia, a nuestro matrimonio, y nos hemos olvidado. Nuestro corazón se ha enorgullecido. Hay soberbia en nuestro corazón. Pensamos que son nuestras fuerzas, nuestro intelecto y nuestra sabiduría que hemos conseguido todo esto. Y no le hemos dado gloria a Dios. Y no le hemos dado gracias a Dios. Nos hemos olvidado de Dios y de su palabra. Cuando el pueblo de Dios se olvida de Dios, lo hace a un lado en su palabra, lo hace a un lado, hace a un lado su palabra, se olvida de Él, hay consecuencias, hay ceguera espiritual. Muchas veces, cuando nos olvidamos de Dios, ya no sabemos por dónde andamos. Cuando nos olvidamos de Dios, no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cuando nos olvidamos de Dios, ya no sabemos lo que es santo y lo que es profano.
Cuando nos olvidamos de Dios, hay ceguera. No alcanzamos a ver más allá de lo que está enfrente. No hay discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Cuando nos olvidamos de Dios, Él también se olvida muchas veces de nosotros. Y no es que se olvide de nosotros, pero Él se entristece su corazón. Cuando nos olvidamos de Dios, hay ceguera. Son tiempos difíciles. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, la adversidad y la enfermedad a nuestra vida, hay desconfianza de poder llegar al Señor confiadamente. Hay desconfianza, no tenemos la confianza suficiente para poder entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y oportuno socorro, y hallar oportuno socorro para nuestra situación. No podemos olvidarnos de Dios, amado hermano. Cuando nos olvidamos de Dios, la gente no sabe por dónde va. Cuando nos olvidamos de Dios, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro lugar donde vivimos, son tiempos difíciles. Sabemos que cuando nos olvidamos de Dios, y si no hay palabra en nuestra vida, no hay palabra en nuestra familia, no hay un conocimiento, no hay un crecimiento, no hay una madurez en Cristo Jesús, no hay una madurez en Dios. No podemos olvidarnos de Dios. En Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8, dice en el versículo 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajeran el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hoy en día, cuando nos olvidamos de Dios, hay una indiferencia cuando se habla la palabra de Dios, hay una indiferencia cuando se expone la palabra de Dios. Es importante, amado hermano, que en estos últimos tiempos volvamos a las Escrituras. No nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos de su palabra. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Hoy en día el pueblo de Dios se ha olvidado de su palabra, se ha olvidado de Dios, se han vuelto a las fábulas, les gusta más escuchar otras cosas que no es la palabra de Dios desde los púlpitos. Nos hemos olvidado de Dios, y cuando nos olvidamos, recuerda esto: así como Dios exhortó y advirtió al pueblo de Israel que no se olvidaran de Él, así Dios nos lo dice hoy, nos lo advierte, que este libro de la ley no sea parte de tu boca, ni de día ni de noche. Antes más, meditarás en Él, para que entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que tú emprendas te saldrá bien. Así que no nos tenemos que olvidar de Dios, amado hermano, no nos tenemos que olvidar de su palabra, porque hay grandes consecuencias cuando nos olvidamos de Dios. Es importante que nos volvamos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Yo quiero, antes de despedirme de ti, darle gracias a Dios por permitirme estar nuevamente este tiempo con ustedes. Y recuerda, amado hermano, no te olvides de Dios. Si tienes planes a futuro, toma en cuenta a Dios. Si tienes cosas que hacer, tomar decisiones, toma en cuenta a Dios. No te olvides de Dios. Dios es nuestro protector, nuestro sanador, nuestro proveedor. Dios te bendice, amado hermano, y nos vemos la próxima semana. Salvation.
Godspeed.